voy a empezar grabando este video solamente para mí mismo, para tenerlo ahí. No sé si lo vaya a subir. No creo porque es demasiado triste. Una de las muchas razones por la que hice este canal es para deprimir a los demás, no para deprimirlos más, pero en caso de que sí lo suba, van a ocupar contexto, así que, bueno, aparte de las tres gatas que tengo en mi casa, había dos perras que de hecho las teníamos antes de que llegaran las tres gatas. Una de ellas recuerdo que llegó cuando yo tenía 10 años, su nombre era Masha, sí, le puse Masha por Masha y el oso. Tenía 10 años, cállense. Y un año después, creo, fue cuando adoptamos a Chaparra, que pues ella pertenecía a otros dueños. Los vecinos ya tenían varios perros, tenían una perra llamada Muñe, que tuvo una hija llamada Luna, que tuvo dos hijos llamados Bizuki y Chaparra. Todos habían muerto menos Chaparra, eventualmente. Una noche recuerdo que estaba con Masha durmiendo hasta que oí los llantos de un perro que aparentemente lo habían atropellado y ese perro era Chaparra. Sus dueños pues no quisieron hacer nada por ella, no quisieron cuidarla ni nada. Mi madre se ofreció a cuidarla. Chaparra y Masha convivieron un tiempo hasta que al final nos decidimos que Chaparra se iba a quedar con nosotros. Ya después de eso llegó Cleo y luego llegaron Pelusa y Wanda. Y bueno, se habrán dado cuenta de que solo las gatas han aparecido en mis videos, no las perras y pues sí tenía planeado introducirlas en un video como, no sé, como guardianas de un templo, de un reino, yo qué sé. El chiste era que pues que serían guardianas muy flojas que siempre duermen y no hacen bien su trabajo. Incluso pensé que una de ellas podría estar enamorada de Superdog. Pero bueno, la principal razón por la cual las gatas sí estaban en el canal y las perras aún no, pues es que ellas estaban afuera mientras que las gatas sí vivían adentro con nosotros. Las perras estaban pues afuera en el patio. Bueno, Chaparra empezó a sentirse mal, nunca se sentía muy bien, tenía como que, ay, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, algo que tenía inflamado Pero bueno, estoy grabando esto muy tarde, como a las 11 de la noche, el 22 de junio de 2026. Hoy en la mañana mi madre se había llevado a Chaparra con el veterinario que la iba a operar y bueno, en la tarde, como a las 4 o 5 no me acuerdo, pues fue cuando la recogimos, el veterinario nos dio las medicinas y pues estaba llorando muy feo. Y bueno, algo andaba muy raro porque supuestamente se habían pasado con anestesia y aún estaba como que dormidita y aún tendríamos que cuidarla en lo que se recuperaba, pero yo me fui a mi cuarto, pero como que una hora después mi madre me habló y me dijo que ya estaba muriendo, estaba dando sus últimos alientos y no quería aceptar eso, pero pasó. Al final ella murió y creo que esto pasa todo el tiempo. Cuando muere alguien que quieres, ya sea humano o animal, sientes que le fallaste y que pudiste haber sido mejor con esa persona o animal. Lo último que hago en mi vida es salir afuera y socializar con la gente. Menos voy a salir al patio. Pero bueno, solamente salía para darles comida y agua, de vez en cuando bañarlas, pero recuerdo que Chaparra siempre traía una pelota para que jugara con ella y sí la lanzaba a veces, pero siento que pude haber estado más tiempo afuera jugando con ella y con Masha, pero bueno, ahora Masha va a quedarse sola en el patio. Tal vez algún día Masha sí aparezca en el canal, pero no será muy pronto, como sea. Esto me salió muy de sorpresa, no pensé que esto iba a pasar, al menos no hoy, pero pasó. Bueno, creo que ya fue todo, no voy a decir nada más.
Ni siquiera sé si voy a subir esto, pero adiós. Bye bye.